Muy buenas tardes. Para mí es un placer y un honor poder estar compartiendo con ustedes este webinar. Los saludamos desde acá del Hospital Militar, uno de los mejores hospitales a nivel de América y uno de los mejores servicios de ortopedia para mí que tiene América. De verdad es un placer poder hablar de algo muy interesante que siempre se le ha achacado y siempre ha estado en discusión si el Latarjet es pues hacedora, por decirlo así, de la artrosis a nivel lenumeral después de un paciente. Vamos a comenzar con un caso bien importante que tuvimos en el servicio y así poder después desarrollar esto para saber si la target es significativo artrosis glenumeral. Este es un paciente nuestro de 33 años, un paciente de fuerzas especiales, que su primera luxación fue a los 22 años. Se le hizo al año después de la primera luxación una cirugía de banca artroscópica, en el cual el paciente quedó muy bien, se pudo retornar rápidamente a su vida y a su labor. Durante estos 10 años, el paciente cuando llegó, cuando yo lo vi, tenía 22 años. Después, ahorita ya casi 10 años después, ha tenido 20 episodios de luxación. Todos ellos por traumas diferentes. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Le hicimos 3 cirugías artroscópicas. El paciente se ha luchado bajándose de helicóptero, haciendo diferentes ejercicios en toda la parte de formación como soldado. Y el último trauma grande que tuvo fue por una mina antipersonal, donde en un hombro tuvo una lesión, la que ustedes ven acá, una lesión bien importante, y en el hombro que ya habíamos operado ya tuvo una pérdida ósea, bien significativa, con el cual tuvimos que empezar en un Latarjet, con una evolución muy difícil, ya que este es un paciente de muy alta demanda y que siempre necesitaba sus hombros para poder ser funcional. Es así que nosotros todos estos pacientes los tratamos como si fueran deportistas de alto rendimiento. Cuando nosotros le hicimos el TAC al paciente, como decían al principio, todos los pacientes que nosotros vamos a llevar a la target le hacemos TAC con supresión de cabeza de los dos hombros para así poder medir qué tanto es la pérdida ósea y así poder planear nuestra cirugía. Como ustedes ven acá, este paciente nos teníamos un 42% de pérdida ósea. Es así que determinamos hacerle un Latarjet para poder estabilizar ese hombro, ya que era un hombro de alto valor, ya que el otro tenía una fractura comminuta de todo el húmero proximal. El paciente, después de esto, se volvió a caer y tuvo esta lesión a nivel del hombro, donde rompió los tornillos y tuvimos que volverlo a operar y quitar los tornillos y dejar lo que se había consolidado de la tarjeta. Actualmente, así está el paciente de 33 años con un dolor en todos los arcos de movilidad, con una artrosis bien importante, glenumeral, ¿cierto? Con un manguito rotador íntegro, y es donde nosotros nos ponemos a pensar cuál es el futuro y por qué llegó un paciente tan joven a una artrosis como la que ustedes ven. Cuando uno se pone a buscar y a mirar toda la literatura mundial, encuentra muchos artículos en los cuales se han estudiado tanto la artrosis glenumeral derivada del Latarjet y por qué esto puede llegar a estas consecuencias. El primero de hablar de Latarjet y relacionado con artrosis fue Nir, que en 1982, con 26 artroplastías de hombro, y vio que estos pacientes, 26 de ellos, tenían previos una cirugía de inestabilidad de hombro. En 1990, ya 61 artroplastias, siempre relacionadas con inestabilidad, y lo que más notó fue una subluxación opuesta a la luxación que el paciente tuvo. Él lo ponía lo estudiaba diciendo que estos pacientes quedaban sobrecorregidos, y al quedar sobrecorregidos había una biomecánica diferente en el hombre y por eso pueden llegar a una artrosis. Después, Samison y Prieto fueron los primeros en la clasificación radiológica por artropatía por luxación, viendo 74 pacientes con inestabilidad anterior de hombro, en el cuales ellos vieron radiológicamente esto que ustedes ven acá, en el cual desde un tipo a un tipo de, donde cada uno va, sobre todo la formación de un ostofito inferior que va
dañando cada vez y va progresando a una artrosis y a una disrupción completa, en un grado de una disrupción completa de la articulación glenumeral. Es así como el estudio más grande que se ha encontrado es donde hay 1.295 pacientes. Esto es un estudio americano en el cual en 13 centros diferentes, todos estos pacientes operados por cirujanos de hombro, con 500 pacientes, 570 pacientes con seguimiento a 3 años, vieron todo lo que nosotros hemos visto, que el hombre es mucho más susceptible a las inestabilidades. Realmente son pacientes que se luchan repetidamente con un promedio de 6.8, con sus luxaciones de 17.5 promedio. La edad principal son pacientes muy jóvenes, una edad de 25 años, y donde su primera cirugía fue a los 29 años. Y generalmente estos pacientes que progresan a un Latardier son pacientes, lo que ellos vieron, un 36% deportes de alta energía. Entonces, vieron que el 53% de estos pacientes tenían algún tipo de lesión ósea. Esto les llevaba a pensar que todo paciente que se lucha, y lo hemos visto, lleva un grado, así sea pequeño, de una lesión ósea, tanto en la glena como a nivel del húmero proximal, teniendo una lesión de Hill-Sachs o microfracturas que pueden conllevar a desencadenar una lesión a nivel glenumeral. Los pacientes que fueron llevados a la Target se les hizo un abordaje de topectoral, donde 64% hubo una adición del subescapular y generalmente se utilizaron 2 tornillos para la fijación de estos pacientes. ¿Qué es importante de todos estos estudios? Que hay 5 factores que pueden incidir en artrosis en un Latarjet. Primero, la edad del paciente. Entre más jóvenes, más riesgo de generar una artrosis. Pacientes con lesiones del manguito rector, sobre todo con lesión del subescapular, pueden llegar a generar artrosis. Lesiones óseas asociadas como un bancar óseo que el paciente presenta, la impactación o la lesión de Hill-Sachs o el número de luxaciones. Entre a más luxaciones, este paciente puede llegar a tener más artrosis. Pero lo que sí se dieron cuenta es que no hay una incidencia derivada del procedimiento. Es así que la Target no es la artrosis no es una consecuencia de la cirugía de la Target. ¿Qué se dieron cuenta? Que generalmente cuando hay una artrosis derivada de la Target es porque no hay una buena posición del injerto. Por eso es importantísimo las charlas que dieron antes de esta, donde si no tenemos una adecuada posición de este injerto, haciendo todo lo que se debe hacer y respetando todos los principios de la Target, realmente estos pacientes pueden llegar a una artrosis. La posición del injerto, importantísimo. La experticia del cirujano. Dicen que estos pacientes, cuando son operados por cirujanos expertos en esta técnica, para que presente una artrosis es casi de solamente el 2%, y también importante el tipo de paciente. Pacientes que son de alta demanda, que no tienen un cuidado adecuado de su cirugía, estos pacientes generalmente terminan en artrosis por el daño que le empiezan a hacer al hombro a pesar de sus cirugías. Eso es lo que yo tenía para decirles. Muchas gracias. Un placer desde acá, desde Bogotá, poder contar con ustedes en este webinar. Muchísimas gracias.